Miqueas capítulo número 7. Búsquelo adelante de Amós, Daniel, Oseas. Busco delante de Oseas, de Daniel. Si está por Daniel, la profecía de Daniel. Luego Oseas. Luego Joel. Joel, Jehová es Dios. Y si ya anda en los evangelios, vaya hacia atrás de Mateo. Y va a encontrar Malaquías. Amén. ¿Lo tienen? Bueno, Miqueas. Cuesta encontrarlo. Y es que cuesta encontrarlo porque pues es un libro pequeño. Esperamos pues que sea eso, ¿verdad? ¿Alguien le puede ayudar algo? Una Biblia en inglés? One Bible in English, maybe have over there. Y en lo que van a buscar la Biblia vamos a orar. ¿Ya lo tienen? Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen? Va, pues. Oramos entonces. Porque queremos que el Espíritu Santo nos hable y nos ministre y haga entre nosotros cosas grandes. Señor Dios y Padre, vamos todos, pues levante su mano derecha. Señor Dios y Padre, que está sentado en tu trono, te damos gloria, te damos alabanza para la gloria de tu nombre. Espíritu Santo, háblanos. Queremos escuchar tu voz, tu palabra. Restaura, Señor, nuestras vidas. Háblanos, Señor, de una manera sobrenatural, de una manera gloriosa. Te suplicamos que alientes, que renueves, que perdones, que restaures. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos en esta hora. Obra, Espíritu Santo, obra de una manera gloriosa. Pedimos, Señor, por nuestra hermana Esmeralda, por toda la familia. En estos momentos, Señor, difíciles. Padre, de la partida de su madre, pero ya su madre, Dios mío, ha coronado su carrera y ha peleado la buena batalla y llegó hasta el final en victoria. Porque ahora no duerme, sino que descansa en tus brazos. Fortalezas a toda la familia, Señor. Nos unimos, Padre bendito, en esta oración, toda la iglesia, para que fortalezcas a toda la familia. En el nombre de Jesús, Dios eterno. Háblanos, Señor. Amén y amén. No se siente y vamos a leer la Biblia. ¿Lo tienen? Bueno. Entonces leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Versículo 18. ¿No les dije el capítulo? Vaya. Es que el 18 lo dejé para que lo buscaran ustedes. Pero si lo tienen. Vaya pues. Pero ya vi que están despiertos pues. Amén. Verso 18. Lo leemos de nuevo. Y vamos a leerlo juntos pero que se oiga. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿A dónde echará? ¿Todos qué? Bueno, hoy corramos hacia adelante a Colosenses. Y Colosenses está adelante de Filipenses, pero también adelante de los evangelios. Si usted anda por los evangelios, váyase adelante, Hechos de los Apóstoles, y luego encuentra Romanos, y luego Corintios, después de Corintios
Efesios y Gálatas y luego a Filipenses y después de Filipenses a Colosenses. ¿Ya ve? Porque algunos de ustedes tienen una buena memoria. Para que algunas hermanas conozcan todos los nombres de una novela, de la gente que salga ahí. Tienen buena memoria. Entonces esa buena memoria, esa gran inteligencia la vamos a usar para conocer más de la palabra y de Dios. Colosenses capítulo número 2 y versículo 13. ¿Lo tienen? Leemos la palabra del Señor entonces. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Diga conmigo, triunfando sobre ellos en la cruz. Vamos todos triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Tome su asiento, por favor. Y a su nombre. Gloria a Dios. Hemos escudriñado dos pasajes en la palabra del Señor. Una que se encuentra en el Antiguo Testamento y la otra porción de la palabra que hemos leído se encuentra en el Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Ese Dios del Antiguo Testamento, un Dios lleno de misericordia, un Dios clemente, un Dios que a través de su palabra lo miramos y lo hemos visto, que no quería la muerte del impío, sino que el impío se devuelva de su camino de muerte. Y entonces dice Jehová, vivirá. Ese Dios del Antiguo Testamento es el Dios a quien sirvieron los profetas y a quien nosotros servimos también. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos sirven a ese Dios de los profetas? El Dios de los profetas es el que está con nosotros en esta tarde. El Dios de los profetas es el que hará milagros y prodigios entre nosotros en esta tarde. A su nombre. Ese Dios lleno de misericordia, ese Dios que nos muestra en el Antiguo Testamento que de una u otra forma tenía misericordia de su pueblo, y de tal manera que también amó a la humanidad entera, que en el Nuevo Testamento encontramos el sacrificio de su Hijo eterno, Jesús, dando su vida para perdonar y salvar la humanidad de la condenación del infierno. Ese Dios lleno de amor, ese Dios lleno de misericordia, ese Dios lleno de compasión, ese Dios lleno de justicia, de amor por la humanidad, es el que está entre nosotros en esta hora. Y está entre nosotros, ¿por qué? Porque la Biblia lo dice: donde están dos o tres reunidos en mi nombre, en medio de ellos allí estoy yo. Y donde está Jesús, algo grande sucede. Los endemoniados son libres, los enfermos son sanos, los que vinieron subyugados por el pecado serán perdonados, porque tenemos un Dios que perdona, un Dios que restaura, un Dios que da vida y vida en abundancia. A su nombre. Pero al ver
Este Dios amoroso a quien nosotros servimos, compasivo, lleno de misericordia, también dice la Biblia en el Salmo 23:6, en la parte B del versículo, nosotros podemos encontrar un pasaje, quizás el Salmo 103, quizás, versículo 8, nosotros encontramos un pasaje glorioso también, un pasaje hermoso donde dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Quiere decir que si por un lado tenemos un Dios que es amor, que es misericordia, que es compasivo, que es clemente, pero por otro lado también se habla de que es lento para la ira, pero que también en él entonces, si es amor, pero también dice la Biblia que es fuego consumidor. Voy a volver a repetirles: el Dios a quien nosotros, los profetas, los apóstoles sirvieron, es un Dios de amor. Y se lo dice, amén. Usted es un fruto de su gran amor. Nosotros somos ese fruto de ese gran amor. Porque no valíamos menos que nada, pero Jesús dio su vida para rescatar del hoyo nuestra vida, para coronarnos de favores y para coronarnos de su misericordia. Ese amor ese Dios lleno de misericordia, lleno de amor, compasivo, también es fuego consumidor. Hay muchos pasajes en la Biblia que nosotros encontramos, hermanos amados, que en el libro de Hebreos encontramos que hay de aquel que pisotee la sangre que Jesús derramó en la cruz, porque es cierto que es amor, pero es fuego consumidor. Ahora, los dos pasajes que hemos leído tienen relación al pecado, pero que al mismo tiempo también encontramos que un pueblo pecó y que una humanidad entera pecó, pero encontramos también un Dios que perdona. Ahora, queremos meditar con respecto a estos pasajes que hemos leído y queremos titular: el pecado destruye. Los que no dijeron amén, no sé por qué, pero el pecado destruye. El pecado derriba. El pecado trae dolor. El pecado mata. El pecado nos aleja de Dios. El pecado destruye. El hombre que peca vive derrotado. El respaldo de Dios no está en él, en ella. El hombre que peca contra Dios, porque el pecado, ¿qué es? Errar al blanco. ¿Y qué significa entonces el pecado? El pecado es aquello que nos aleja de Dios. El pecado es aquello que es desagradable ante los ojos de Dios. ¿Pero qué es pecado? Pues ya dijimos, errar al blanco. En pocas palabras, fallarle a Dios. Y todo hijo que le falla a Dios y peca, se siente miserable. Se siente acabado. ¿Se acuerdan ustedes en el capítulo 3 de Génesis? ¿Cómo vivía Adán y Eva? Hermanas de acá, ustedes hermanos aquí, ¿cómo vivía Adán y Eva? Los de aquí, los de en medio, ¿cómo vivía Adán y Eva? Antes de pecar, ¿cómo vivían? Lo tenían todo. Dios les daba todo. Adán hablaba con Dios. ¿Y cómo hablaba? Hablaba cara a cara. ¿Sí? Había una comunión directa.
Pero el Señor les dice: todo esto es de ustedes, disfrútenlo. Es como las playas, los parques, los lugares bonitos. Todo eso el Señor nos ha dado a nosotros. Esta tierra, Dios nos ha traído a esta tierra para disfrutarla. Entonces, porque hay gente que dice: es que la playa es del diablo. La playa no es del diablo. El que hace pecado es del diablo. Y además no necesariamente tiene que irse a meter a una playa uno para ver cosas que no son agradables ante los ojos de Dios. En la pantalla de la televisión, allí hay pecado. En su teléfono, en el teléfono que nosotros cargamos, allí también hay pecado. Igual Dios a Adán y Eva les dijo: disfruten, coman de todo el fruto que hay acá. Solamente ustedes deben de respetar mi voz y no comer de ese árbol del bien y el mal. De ese árbol, de ese fruto de ese árbol no comeréis, porque el día que comieres, de cierto os digo, moriréis. Si usted lee la Biblia en Génesis capítulo 3, se va a dar cuenta. Ahora, ¿y usted sabe quién es el padre de toda mentira? ¿Usted sabe quién es el padre del pecado? Es el diablo. Porque el Señor lo dijo a través de Juan, allá en las cartas universales. ¿Qué dijo? El que practica el pecado es del diablo. Quiere decir que todos ustedes y todos nosotros podemos fallar. Quizás con una mentira, porque mentir es pecado y es del diablo. No oí amén a este lado. Mentir es pecado y es del diablo, porque el padre de la mentira es Satanás, y que el Señor lo reprenda. Mentir es pecado. Mentir es pecado. Hablar mal del prójimo es pecado. Se le llama homicida, y ningún homicida entrará al reino de los cielos. ¿Oyeron? Quiere decir que no hay diferencia. Claro que hay pecados que son más grandes y otros pequeños, pero delante de Dios todo es pecado. Sea pecado chiquito, sea pecado grande. Imagínense que la Biblia nos enseña que con solo ver una mujer y desearla, ya pecó. Quiere decir que usted puede ver una mujer, pero no codiciarla, porque hay hombres que una escoba ven con vestido y ya no le quitan la vista. Entonces, todo esto es pecado. Hay cosas que son pecado. Cuando en nuestra mente pensamos mal, eso es pecado. Cuando vienen pensamientos malos, eso es pecado. Pero a esos pensamientos debemos de reprenderlos y cubrir nuestra mente con la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Y pedirle al Señor que nos cubra nuestra mente, que nos cubra nuestro corazón, que nos cubra nuestra vida, que cubra nuestra familia, que cubra nuestros hijos, que cubra la iglesia con su sangre, que Él derramó, esa sangre que redime, esa sangre que rescata, esa sangre que restaura, esa sangre que trae paz a la vida de los hombres. A su nombre. Pero el pecado trae destrucción. Vivían tan feliz Adán y Eva hasta que el diablo, y el Señor lo reprenda, llegó con engaño. Mira, hermana, no te dejes engañar por Satanás, que el Señor lo reprenda. No te dejes engañar por Satanás, hermano. Cuando el diablo te diga: deja a tu mujer, vete con otra, repréndalo en el nombre de Jesús. Porque el pecado destruye familias, destruye hogares, destruye congregaciones, destruye, hermanos, ¿qué más destruye? El pecado tiene destruido al mundo entero. Yo no entiendo a muchos predicadores
que le dicen a la iglesia: iglesia, serás próspera, serás bendecida, serás prosperada, Dios abrirá camino, y todo eso es cierto. Pero donde hay pecado no hay prosperidad. Donde hay pecado no hay avance. Donde hay pecado no hay puertas abiertas. Donde hay un pecador arrepentido, allí donde hay puertas abiertas, allí es donde la misericordia de Dios se extiende. Allí es donde la misericordia de Dios levanta, restaura, alienta. Últese ese aplauso al Señor en esta hora. A su nombre. Ahora, lo que sucede es que cuando el pecado llega, toca y entra, trae consecuencias graves. ¿Qué le dijo el Señor a Adán y Eva? No comeréis de ese fruto, porque el día que comieres, de cierto te digo, moriréis. Y cuando se habla de esta muerte, se habla de dos tipos de muerte: muerte física y muerte espiritual. Porque el pecado mata. En 2 de Corintios capítulo 5, la Biblia señala que había un joven que estaba ¿con quién? Con la madrastra. ¿Ok? Y estaban en la iglesia. ¿Dónde estaban? Y estaban sentaditos ahí. Y andaban Biblia. Y la madrastra y este joven parecían cristianos. Cantaban también. Pero al darse cuenta el apóstol Pablo dijo: hermanos, reúnanse y yo los acompañaré en el espíritu, dijo. Y como a este joven lo reprendían y no hacía caso, no quería dejar el pecado, ¿qué cree que hicieron? Dijo el apóstol: sáquenlo de la congregación, échenlo fuera. ¿Oyó? Sáquenlo, para que Satanás mate su cuerpo, mas su alma no se pierda. Lea la Biblia. Quiere decir que si usted es hijo de Dios y persiste en pecar, viene el hacha. Ay, pero ¿por qué se llevó a Julano, a Sutana el Señor? Porque el Señor mejor dijo: lo corto antes que vaya a parar al infierno. Y uno no se explica. A veces los seres, los hermanos más tranquilos, más bondadosos, los hermanos más santos, más trabajadores en la obra, el Señor se los lleva y uno dice: ¿por qué? Porque Dios los está librando de algo terrible que podría venir peor a sus vidas. ¿De acuerdo? Entonces, le dijo el Señor: si comieres de ese fruto moriréis. ¿Y qué pasó? Ellos murieron espiritualmente hablando. ¿Cómo murieron? Entonces, las consecuencias del pecado es que trae muerte espiritual. ¿Qué trae el pecado? Ahora, ¿qué pasó con Eva? ¿La engañó quién? ¿Quién se introdujo en la serpiente? ¿Quién se introdujo en la serpiente? Y que el Señor lo reprenda. Amén. Se introdujo Satanás en la serpiente. ¿Y qué le habló? Le habló bonito. Es que el diablo habla bonito, y que el Señor lo reprenda. Mire, Satanás es tan mentiroso. Como hay tanto esposo simple, son simples. ¿Y qué es la palabra simple? No tienen sal, no tienen sabor pues con sus esposas. No hay una caricia para la esposa, solo maltrato. No llega a la casa y dice: ¿cómo está mi princesa? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está la reina de la casa? ¿Cómo está esta hermosa mujer que Dios me ha regalado? ¿Cómo está mi dulzura, aunque sea amarga?
Y viceversa también la mujer, como está ese príncipe, aunque esté todo panzón, narizón, con la nariz ya agachada así como el loro, pero no importa. ¿Cómo te va, mi rey? El que provee para esta casa y yo le ayudo también. ¿Sí? No, es una belleza. Entonces cuando el diablo llega donde Eva, ¿dónde estaba Adán? Jugando fútbol y la mujer en el mall. La mujer haciendo por allá en la tienda los mandados y el hombre allá pajareando. Entonces viene la serpiente, por no decir otra cosa. Viene la serpiente y comienza a hablarle bonito a la mujer, a aquella mujer que el hombre le habla feo, su esposo le habla feo y la serpiente le habla bonito. ¿Has visto que está bien linda? Está bien rojita de tus cachetitos. Y aunque esté payula la señora, pues, pero el diablo es mentiroso. ¿Has visto esos grandes camanances que tienes? ¿Has visto que tus dientes parecen ovejas emblanquecidas de la manada? Aunque los ande podridos, el diablo es mentiroso. ¿Has visto? Y las mujeres que no andan en el espíritu se la creen, pues. Y como le hace falta el amor de un esposo verdadero en la casa, ¿a qué le sale todos los defectos? ¿Te has fijado, mujer, que ya estás quedando ruca sin dientes? Le dice, imagínate. Y el otro le dice que los dientes parecen ovejas de la manada. Entonces Satanás es mentiroso y que el Señor lo reprenda. Va a andar poniendo oferta, porque lo que él quiere es que pequemos contra Dios, y el pecado trae consecuencias de muerte. Aquel que está en pecado no siente gozo, aquel que está en pecado no canta, aquel que está en pecado vive en desgracia, aquel que está en pecado llora, aquel que está en pecado sangra por dentro. Pero aquel que está en pecado, le tengo una buena noticia: Jesús está entre nosotros, derramó su sangre en la cruz para perdonar tus pecados, para rescatar tu vida. Ulte anda la mazójara. Gloria a Dios en esta hora. A su nombre. Y cayó Eva. Y digan las mujeres que Dios nos libre. Y las demás están mudas. Por lo menos levanten la mano. Que Dios nos libre de pecar contra Dios. Vamos, hermanas Evas. Y los Evos, que Dios nos libre también de pecar contra Dios, porque el pecado trae muerte, y donde hay muerte no hay avivamiento. Pero en esta iglesia vienen tiempos de avivamiento, porque los muertos se levantarán, los gigantes dormidos serán resucitados. Último ese aplauso al que vive en esta hora, porque la paga del pecado. Entonces Eva pecó, su esposo no estaba ahí, luego regresa, y como ya no oraba Adán, ya no se congregaba casi, y si se congregaba con Eva, nomás a ver los defectos de la iglesia y de los demás llegaba. Pero en los tiempos de Adán no había iglesia, no había templo, hermano, pero en los tiempos suyos sí. Llegaban a criticar el mensaje. Llegaban a criticar a la hermana. Mira, la hermana hoy anda, parece que decir los hermanos. Parece gringa con cara de tortilla. Solo llegan a ver lo que no tienen que ver. Y a la casa de Dios venimos los necesitados, los quebrantados. Y también vienen aquellos que han pecado y el diablo los ha engañado. Pero bienvenidos, porque hoy es el día que ha hecho el Señor. El Proverbio 28:13 dice el Señor: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, este alcanzará la misericordia de Dios. Los pecadores, bienvenidos. Hoy serán perdonados, hoy serán restaurados, hoy serán limpios de todo pecado.
porque también hay esperanza. Y entonces llegó Adán y comió también. Pero ¿qué pasó? Murieron espiritualmente. ¿Por qué? Porque ¿saben qué? Llegó Dios a Adán. ¿Y dónde estaba Adán? Porque ¿qué es lo que trae el pecado? Separación. ¿Qué trae? Separación. ¿Qué trae el pecado? Separación. No hay felicidad. El pecado trae enfermedad. El pecado trae vergüenza. El pecado trae destrucción. Óigame pues, óigame por favor. Seamos sabios. Hay cosas que no las debemos de hacer porque nos van a destruir. Hay cosas que hay que apartarnos de ellas porque nos llevarán a la muerte. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, dijo el proverbista, pero su final será camino de muerte. Pero hay un camino que nos lleva a la vida. Jesús dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Cristo es el camino a la vida, Cristo es el camino al perdón, Cristo es el camino a la sanidad. Dele fuerte ese aplauso al que vive en esta hora. A su nombre. Habló Dios a Adán escondido con Eva. ¿Y qué pasó? El pecado se paró, ya no podía hablar con Dios ni ver a Dios. Estaban escondidos. Adán, la mujer, Señor. Mire que es que el hombre es terrible. La mujer que me diste, le dice, mire que terrible. ¿Sabe cómo se le llama a eso? ¿Cómo se le puede llamar? ¿Sinvergüenzada o no? Porque, vaya, pues mire, pues, porque si usted ha pecado y no reconoce su pecado, es un desgraciado. Pastor, no lo llame desgraciado. Es que desgraciado quiere decir que eres un hombre o una mujer sin gracia. ¿No entendió? Quiere decir, la palabra desgraciado es alguien que no vive bajo la gracia de Dios. ¿De acuerdo? No vive bajo la gracia de quién. Bajo la gracia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Adán? Hace lo que muchos de los que están aquí y nos están viendo hacen. ¿Y qué es lo que hacen? Escudarse. Le echan la culpa al pastor, al supervisor de zona, a los supervisores de sector. Es que vivo en esta desgracia porque todos me abandonaron, porque todos me dejaron, nadie me quiere, todos me desprecian. En lugar de decir soy un pecador, que he pecado contra Dios y que soy un hombre miserable, una mujer miserable, debe de decir, Señor, ten de mí compasión, como lo dijo aquel publicano que llegó al templo, se golpeó el pecho, se tiró en el suelo y dijo, Señor, sé propicio de mí, ten de mí misericordia y perdona mi pecado. Ese es el valiente. El valiente es aquel que reconoce que ha pecado. El valiente es aquel que reconoce que se ha enlodado en el lodo, y este será levantado, este será restaurado, este será bendecido. Ese aplauso al Señor en esta hora. ¿Qué dijo Adán? Así le dijo. ¿Y qué le dijo Eva? Sí, Señor, yo pequé. Ajá, Evita, ¿y ustedes qué van a hacer hoy? ¿Se van a escudar? Igual a Adán. ¿A quién le echó la culpa Eva? ¿Y usted a quién le echa la culpa cuando ha pecado? ¿A quién le echa la culpa, pues? Si hay alguien culpable de nuestra desgracia, somos nosotros mismos. Y no hay cosa más linda que ser sincero y decir, Señor, sí soy un desgraciado, Señor. La verdad, Señor, que humanamente no merezco el perdón, pero yo sé que tú eres grande en misericordia. Reconozco que soy un gusano, Señor, pero de los gusanos más feos.
De esos que ni la televisión da ganas de verlos, que dan hasta miedo de verlos en la TV. Hay gusanos que son feos, feos, dijo hermano. Pero ¿qué es lo que quiero dar a entender? Que cuando uno se humilla, será exaltado. Mientras dijo el salmista en el Salmo 32, David, mientras callé mi pecado, se envejecieron mis huesos. ¿Se acuerdan ustedes en 2 de Samuel capítulo 11 cuando David falla al Señor? Hasta los huesos se le pusieron feos. ¿No ha visto usted jovencitos de 35 años? Ya parecen de 70, bien consumidos. Me veo más joven yo, que ya voy pateando los 50 que alguno de ustedes. 50, pastor, por ahí. Pero me siento como de ahí de unos 40. O ya lo de 15, pues hay que ser sincero también. ¿Por qué? Porque el pecado envejece. El pecado destruye. El pecado aleja de Dios. Estas son las consecuencias. El pecado trae vergüenza, pero no importa lo que el pecado haya traído. Que el pecado trae condenación, traiga vergüenza, traiga condenación, traiga consecuencias graves, traiga muerte. Pero Jesús dijo en Efesios 2:1, aleluya, que estando nosotros muertos en vuestros delitos y pecados, el Señor Jesús nos ha dado vida y vida en abundancia. No importa en la condición que te encuentres. Hay un Cristo que restaura, hay un Cristo que perdona, hay un Cristo que levanta, hay un Cristo que da vida y vida eterna. A su nombre, iglesia. Las consecuencias son graves. David fue terrible. Mis huesos se envejecieron. Dios se alejó de mí. Estaba yo enlutado, decía David. Pero David fue alguien que quiso ocultar su pecado, pero Dios todo lo saca a la luz. Les tengo una buena noticia, que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y lo que siembra en lo oculto, lo verá en lo público. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero también tengo una buena noticia, que ese Cristo glorioso es un Dios de oportunidades. Es un Dios que ama. Es un Dios de misericordia, iglesia. A su nombre. Y David, pero fíjense, ¿qué se merecía David? Le quitó la mujer a Urías. Se la quitó. Y como el Señor todo lo saca, los quedó preñada la mujer. Y como era el jefe, mandó a traer a Urías. Vaya, hijo, venga. Le dio vino, le dio comida, lo emborrachó. Váyase para su casa, papito, le dijo. Pero como Dios es Dios, pues. Dijo Urías, ¿cómo puede ser que yo me vaya para mi casa y mis hermanos, los guerreros, están guerreando? No, dijo, se quedó en la puerta de la casa de quién. Y ahora, ¿quién le iba a echar la culpa a David de ese embarazo? Sí, los veo sospechosos a todos ustedes. ¿A quién pues? Si Urías no llegó, ¿a quién le iba a echar la culpa? Se quedó callado, hizo una carta al general Julano de tal. Ahí va Urías, te lleva esta carta, y en esta carta lo que te escribo es que lo pongas al frente de la batalla para que lo maten. Ahí llevaba la carta. Urías no sabía que la sentencia de muerte llevaba en su mano. Se la da al general. Y el general lo pone al frente como la orden había dicho. ¿Y qué pasó con Urías? Era grande ese pecado. Y ahí andaba David todavía con Biblia, tranquilito, David. Pero por dentro andaba muriéndose David. Solo de pérdida en pérdida lleva. Se agarraba con un ejército pequeño, lo destruía, porque el pecado destruye.
Ese es el tema. Diga conmigo, el pecado destruye. Y ahí andaba bien tranquilo hasta que Dios le habla al profeta Natán. Natán, le dice el Señor Jehová, vete donde David, le dijo. ¿Dónde me vas a enviar ahorita, Señor? Qué tronazón de huesos se oyó. Y Jehová le dice al profeta, ve donde David. Y me le vas a decir así, así. Y se va el profeta. Y cuando llega allá, David le dice, lo saluda, porque era un hombre de Dios el que iba llegando. Y donde llegaba el profeta llevaba dos cosas. Bien, llevaba un mensaje de vida o un mensaje de muerte. ¿Y cuál era el mensaje que llevaba Natán? Sí, eran dos, pero en esa ocasión con David, ¿cuál mensaje es el que llevaba? Pero no se murió David. Entonces el mensaje era de vida, aunque David ya estaba muerto. ¿Y por qué era de vida? Porque lo que Dios quería era que David reconociera ¿qué? ¿Reconociera qué? ¿Reconociera qué? ¿Y qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en esta tarde? Y los demás están mudos. ¿Qué es lo que el Señor quiere que hagamos en esta tarde? Ya les dije, pecado es todo tipo de cosas que a Dios no le agrada. ¿De acuerdo? Entonces viene David y recibe al profeta y le dice el profeta Natán, David, te quiero contar una historia. En una ciudad había un hombre rico y un hombre pobre. Y el hombre pobre tenía una corderita. Y con esa corderita tomaban agua en su misma copa. El hombre rico tenía manadas de ovejas. Era un hombre muy rico. Pero venía un visitante, alguien a visitarlo. ¿Y qué crees que hizo? Tomó la única corderita del hombre pobre para guisarla y darle de comer al visitante. David dijo, ese hombre es digno que pague 3 veces lo que ha hecho. Dijo. Natán era el profeta. El hombre rico era David. El hombre pobre era Urías. La corderita guisada había sido Elizabeth. ¿Cómo se llamaba? Elizabeth, sí, la mujer de Urías. Pero, ¿cómo se llamaba? Bexabeth. Por ahí está. Entonces, ¿quién era Bexabeth? ¿Quién era el hombre pobre? ¿Y usted quién es? Así que depende de quién sea usted. Así póngase a cuentas con Dios en esta tarde. A su nombre. Y entonces dijo 3 veces, es digno de que ese hombre pague. Y el profeta le dice, el hombre rico are you, tú eres el hombre rico, le dijo a David. ¿Y qué hizo David? Se golpeó el pecho, como Adán, como Eva. No, reconoció su pecado porque ya estaba descubierto. No espere que llegue el profeta. Y si está en pecado públicamente, no espere que llegue el azote de Dios. Arrepiéntase
y deje su pecado, y entonces prosperará, porque el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta de su pecado alcanzará misericordia. No importa si es mentira, no importa si es hipocresía, no importa si es falsedad, no importa si es adulterio, no importa si es fornicación. Si te apartas del pecado, alcanzarás. A su nombre. David fue perdonado. Sí, David fue perdonado. Usted será perdonado hoy. Si se arrepiente, sí, y si sigue igual, se lo va a llevar el Señor si se arrepiente. A su nombre. Dios no puede ser burlado. El pecado destruye. El pecado trae consecuencias. ¿Sí o no? A Sansón lo dejó hasta así. Gracias a Dios todavía le veo los dos ojos buenos a usted. Porque el pecado destruye. Y el pecado también tiene castigo. ¿Qué dice Romanos 6:23? ¿Qué dice? La paga del pecado es muerte. Quiere decir que el pecado lleva al infierno, lleva a la muerte. El pecador, si no se arrepiente, va al infierno. Pero el pecador que se arrepiente alcanzará misericordia de Dios. Porque el Señor dijo a través de la profecía que Dios como tú que perdonas el remanente, eres un Dios que perdona y que nuestro pecado lo sepultas en lo profundo del mar para no acordarte más de ellos. Ese es el Cristo resucitado, aquel que clavó en el madero nuestros pecados, aquel que nos dio la victoria. Él triunfó sobre el madero, allí clavó nuestros pecados. Ese Cristo es el que perdona, ese Cristo es el que restaura. Aquí está el que salva, aquí está el que perdona. A su nombre, a su nombre. Es cierto que el pecado trae consecuencias, tiene castigo. Pero ¿qué dice el Señor en Isaías 53? Él llevó sobre él, en el madero. Él llevó ¿qué? Nuestros pecados, los clavó allí en el madero. Sí, el castigo que merecíamos nosotros fue sobre él, dice Isaías. Y también el apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, dice que él llevó sobre él, aleluya, en el madero nuestros pecados y los clavó en el madero, porque nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, pero apareció el Cristo resucitado, aleluya, a poner su vida. Era Walter Contreras el que tenía que estar crucificado, era usted, pero fue el Cristo resucitado el que puso su vida, el que dijo voy por fulano, voy por sutana, voy por fulano, y clavó, aleluya, sus manos, sus pies los clavaron en el madero. Y nosotros somos gente con esperanza, gracias a Cristo, gracias a Jesús. A su nombre. Leímos Colosenses 2:13. Dice que el Señor clavó nuestros pecados. ¿Dónde, hermanos? En la cruz. ¿Y qué nos dio en la cruz? Nos dio el triunfo. Triunfó. Y nosotros somos más que ¿qué, hermanos? Más de triunfadores y vencedores. ¿Sabe qué dice primera de Juan 1:9? El que confiesa su pecado, que es lo otro, en Jesús hay perdón. No importa el malacate o la malacata que haya sido, no importa la clase de pecador que haya sido. Quizás fuiste homosexual o te acostaste con homosexual, quizás fuiste lesbiana o te acostaste con lesbiana. Hay un Cristo que te perdona si te arrepientes y te apartas del pecado. No importa si fuiste drogo, fuiste marihuano, fuiste borracho, hay un Dios que está con los brazos abiertos. Y dice el Señor en Mateo 11:28: venid a mí los trabajados y cargados, y yo los haré descansar, y yo los haré descansar. Último ese aplauso al Señor esta hora. A su nombre. Primera de Juan 1:9.
El que confiesa sus pecados, Él es justo y fiel para perdonar sus pecados. ¿Qué dice? Primera de Juan 1:9. El que confiesa su pecado, Él es justo y fiel para perdonar todos tus pecados. Si fueren rojos, si fueren negros, Él los pondrá como la blanca nieve. Es que la sangre de Cristo tiene poder. Él triunfó sobre el diablo y los demonios y nos dio la victoria a nosotros. Nos dio el triunfo. Somos victoriosos. Cristo nos perdonó. Nuestros pecados han sido sepultados en lo profundo del mar. La iglesia diga gloria a Dios. La iglesia diga amén en esta hora. Este es el día. Día de redención. En el Salmo 103:3 dice el Señor: yo soy quien perdona todas tus iniquidades. Hey, dígale al que está a la par suya: Jesús, Dios, es el que puede perdonar todos tus pecados. Dígale pues. Cuando no tiene que puyarle las costillas, ahí está puya, te habla. Hoy dígale: arrepiéntete, dígale. ¿Qué dice la Biblia? Él es quien perdona algunos de tus pecados. Qué bondadoso es Dios. Que nosotros nos merecíamos la horca. Nos merecíamos ser clavados de la cabeza. De verdad, de verdad. Merecíamos ser escupidos y latigados, de verdad. Merecíamos morir cabeza abajo, crucificados cabeza abajo. Pero qué bueno es Jesús. Qué bueno es Jesús. Que primera de Pedro 2:24 dice que Él cargó sobre Él y clavó nuestros pecados en el madero y perdonó todos nuestros pecados, dice Colosenses 3. ¿Cuántos alaban a Dios? Y perdonó todos nuestros pecados. Y el salmista en el Salmo 103:3 dice que el que perdona todo, el que perdona todas tus iniquidades, ese es el Cristo resucitado. Pero no solamente perdona tus pecados, también el que sana todas tus dolencias. Salmo 103:3. Aquí está el que sana todas tus dolencias. Porque cuando tu pecado es perdonado, las dolencias se van, la tristeza se va, el dolor se va, el fracaso se va, la desgracia se va y viene la victoria. Porque aquel que ha alcanzado el perdón, el salmista dijo en el Salmo 32, aleluya, bienaventurado, 3 veces dichoso aquel cuyo varón que sus transgresiones le han sido perdonadas. 3 veces feliz, 3 veces dichoso, 3 veces bendecido. Únete ese aplauso en esta hora. Bienaventurado, 3 veces dichoso aquel cuyo varón que sus transgresiones le han sido. ¡Qué felicidad! Entonces, cuando el pecado es perdonado, ahí sí hay felicidad. Allí se goza lunes, se goza martes, se goza miércoles. Y viene el jueves y el viernes y el sábado se goza también. Y si viene el domingo sigue gozoso porque está perdonado. Y si ha pecado, arrepiéntase hoy para que se vaya feliz. Bueno, para cantar casi no, pero ahí vea usted qué hace. Todos alabando al Señor. Así que depende de nosotros. ¿Queremos vivir bien? Sostengámonos y mantengámonos en la santidad pura, santa, casta, agradable ante los ojos de Dios. No te dejes llevar por el pecado. El pecado mata, destruye, trae consecuencias, trae condenación. El pecado trae condenación porque el que muere en pecado, ¿qué pasa? Muere para siempre. ¿De acuerdo? Trae condenación. Pero
La Biblia dice, dijo el predicador, mientras hay vida, todavía los veo medio vivos ustedes. Aunque sea agonizando, tiene esperanza porque no se han muerto todavía. Para los amigos, aquí Jesús te extiende sus manos para perdonarte. Para los hermanos que de una u otra razón han fracasado, han pecado contra Dios, escúcheme, ahorita voy a orar. Dice la Biblia en Primera de Juan capítulo 2, hijitos míos, oiga pues, oiga, hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Advertencia. Advertencia. Hijitas y hijitos, esto os escribo para que ¿qué? Pero si alguno por andar de boca abierta ha pecado, no, boca abierta no va, eso lo puse yo. Porque la gente va a decir, como dice la Biblia, que el que anda de boca abierta, no vaya a decir eso, porque no lo dice así. Se puede acomodar, sí, pero que la Biblia lo dice, pero sí. Pero si alguno ha cometido pecado, abogado tenéis. Ay, qué lindo es nuestro Cristo. Él es nuestro gran sumo sacerdote que ofreció una ofrenda perfecta. Él es nuestro abogado que está intercediendo por nosotros. Dale fuerte ese aplauso. Amigo, esta es la tarde de salvación. Hermano, esta es la tarde del perdón. A su nombre. Póngase de pie. Lo que aprendimos hasta aquí es gracias al Espíritu. Y vamos a seguir con este mensaje. De aquí salimos para Burlington Graham a seguir llevando el mensaje del arrepentimiento, del perdón. Para que aquellos que quizás se sienten abandonados, acusados, hay muchos que se sienten que ya no tienen esperanza, que ya no tienen perdón. Hay muchos que han sido despreciados, señalados. Jesús no te va a señalar ni te va a condenar. Llegó donde David en una forma gloriosa para que David reconociera su pecado. El Señor llegó donde estaba David de una manera gloriosa. Así el Señor hoy extenderá su mano para bendecirte, para perdonarte. Quizás te has sentido marginado, te has sentido rechazado y piensas que Dios no te ama. Si Dios te ama, Jesús te ama. Solo corre al altar y ven. Dile, Señor, aquí estoy. David fue restaurado. David fue perdonado. Adán y Eva fueron vestidos con vestiduras de piel de oveja, de cordero, representando al Cristo que fue molido por nuestras iniquidades. Salga de esa banca, venga, corra. Iglesia, venga. Corra, venga. No importa el tamaño del pecado, aquí está uno que perdona. Aquí está uno que restaura. Corra, salga de allí, dígale, Señor, para mí hoy hay esperanza. Para ti hay perdón hoy. Para ti hay esperanza de vida. Salga, apúrese, vamos. Vengan aquellos que hoy necesitan ser restaurados. Aquellos que no han pecado también. Y hasta el día de hoy Dios te ha sostenido. Pasa aquí, dile, Señor, sigue sosteniéndome en tus brazos para no pecar contra ti. Vamos, corra, salga. Venga, ahora Dios te renovará. Restaurará tu casa. Quizás has sido una mujer que no has tratado de una forma correcta a tu esposo, a tus hijos. Quizás has sido un hombre que no has dedicado el tiempo a tu familia. Quizás has sido ese hombre áspero, ese hombre con mal carácter. Ven,
también eso es pecado. Hoy los humillamos. Salga de esa banca. Yo sé que aquí hay más de 20 personas que hoy necesitamos decir: Señor, perdóname, restaura mi vida. Necesito, Señor Dios, que tenga de mí misericordia. Siga saliendo, corra, venga. Hijitos míos, abogados tenéis para con el Padre. Jesucristo el justo, que perdona, que restaura. Hay alguien que sí conoce tu vida y sabe quién eres. De Él nadie se puede esconder, porque no sales y dice: Señor, perdona. Y si has pecado, le dirás al Señor: Señor, que Dios como tú que perdonas y olvidas mi pecado y lo sepultas en lo profundo del mar para no acordarse más de ellos. Hay alguien más que venía enfermo. Dios tiene una palabra para ti. Ya no eres culpable, porque yo clavé tu culpabilidad en la cruz. Ahora he lavado y limpiado tus pecados y los he sepultado en lo profundo del mar para no acordarme más de ellos. Aquí hay 7 personas más que quiero que todos oremos, diáconos, diaconisas. Hay 7 personas más que necesitan pasar aquí al frente. Hay algo que Dios va a hacer en tu vida hoy. Aquí hay 7 personas. Alguna de ellas siente miedos, siente temores, siente que no puede más. Venga, son 7 personas. Usted se siente que no puede más, siente que explota por dentro. Aquí hay 7 personas que se sienten que no pueden más, yo sé, por el Espíritu. Pero este es el momento exacto. Dios quiere restaurar, Dios quiere bendecir. Aquí Dios te sanará, sanará las heridas que traes dentro de tu corazón sangrando. ¿Dónde están 7 personas aquí? Pasen, por favor, vengan. ¿Saben qué? Esta es la tarde que Dios ha hecho para ti. ¿Dónde están? Venga, corra, venga. Hoy es el momento especial, un momento de restauración, un momento de sanidad. O levante su mano ahí donde está, bien en alto, quizás no puede salir ahí donde está. Levante su mano ahí donde está. Son 7 personas. Padre, obra el milagro en esas vidas. Esas vidas que han levantado sus manos, Señor. Restáuralas, sánales, libértales. Les cubrimos con la sangre que Jesús derramó en la cruz. Gracias, Padre eterno. En el nombre poderoso de Cristo, denle gracia a los que han sido sanos. Denle gracia a los que han sido perdonados. En el nombre de Jesús, mira esta oración, Señor, por esta persona que está pidiendo por su hijo Clever Aguilar, que viene por el camino, Dios mío, para acá. Tráelo con bien, cúbrelo con tu sangre. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, los enfermos den gloria a Dios porque han sido sanos. Los que pasaron aquí por ser restaurados, den gloria a Dios porque Dios ha perdonado. Dios ha perdonado el remanente. Dios ha bendecido a este pueblo. Dios nos ha limpiado, nos ha purificado y ha traído perdón, redención sobre esta iglesia. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso y diga amén, Señor Dios? Aleluya. Y la baba y la baba. Oh, aleluya, pueblo. La bendición de Jehová ha sido derramada sobre ti en esta tarde. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Y amén, y amén.